Lo primero que te voy a pedir es que te suscríbete, porque a continuación te voy a enseñar qué son los signos vitales, cuáles son los signos vitales o parámetros vitales que tú necesitas conocer para poder prestar un servicio con calidad en los centros hospitalarios. Suscríbete. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero, tu espacio de formación continua en enfermería. Yo soy Carlos Quesada, enfermero de vocación, y en ese momento te voy a enseñar cuáles son los signos vitales y cuál es el valor normal de cada uno de ellos. Suscríbete. Vamos allá. Como te decía en la introducción, ahora mismo vas a conocer qué son los signos vitales. Los signos vitales o parámetros vitales o funciones vitales son parámetros que reflejan el buen funcionamiento o el estado clínico de un paciente. Y tú como enfermera o enfermero necesitas conocer cuáles son los signos vitales y cuáles son los valores normales que estos tienen. De hecho, si tienes preguntas, me lo sabré en la caja de los comentarios, que con gusto te voy a ayudar a continuación. Dentro de las funciones vitales, nosotros podemos englobar 4 parámetros o 4 signos vitales que nosotros como enfermeros necesitamos saber cuáles son los valores normales, cuál es el estándar para cada uno de ellos. ¿Qué son los signos vitales? Ya tú conoces qué son. Ahora te voy a enseñar cuáles son esos signos vitales. Los primeros signos vitales que te voy a enseñar tienen que ver con lo que es la temperatura. El segundo, la respiración. El tercero, el pulso o frecuencia cardíaca. Y el cuarto, y no por ser el último, es el menos importante, la presión arterial. Hoy en día un sinnúmero de personas están padeciendo de lo que es la presión arterial sin saber cómo bajarla o cómo mantenerla. Pero eso te recomiendo de que te suscribas a ese canal, porque día a día estamos desarrollando videotutoriales y tenemos una serie donde te voy a enseñar cómo mantener la presión arterial estándar. La temperatura es uno de los signos vitales que tú debes de conocer, y debes de conocer su valor normal, cuándo está normal o cuándo está alta. Pero ¿qué es la temperatura? Es el grado de calor o frío expresado en un término de una escala específica. O sea, una escala específica que tú debes de conocer. La temperatura corporal representa el equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y la pérdida del mismo. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de la temperatura? Y cuando hablo de la temperatura no me refiero solamente al calor, sino también a la frialdad. Y eso nosotros lo vamos a estandarizar de la siguiente manera. Cuando nosotros tengamos un paciente que tiene una temperatura de 35.7 abajo, ya ese paciente está en hipotermia. Y debemos de conocer qué debemos de hacer con este parámetro. Ahora, si nuestro paciente está con una temperatura elevada de 37 en adelante, ya ese paciente está en hipertermia y por lo tanto está demostrando de que tiene fiebre. Y tú como enfermero debes conocer la manera más específica por la cual tú puedes medir la temperatura. De hecho, si tú no sabes cómo utilizar el termómetro de mercurio, aquí te voy a dejar una tarjetita donde te enseño por medio de un video cómo utilizar el termómetro de mercurio de manera sencilla y rápida. Suscríbete. Cuando hablamos de la hipertermia, como te acabo de mencionar ese término, es bueno que tú lo conozcas y sepa a qué se refiere. Si nuestro paciente está en hipertermia, nosotros sabemos o debemos de conocer de que tiene la temperatura mayor de 37 y por lo tanto está mostrando que tiene fiebre, y debemos de trabajar con la fiebre de este paciente, ya sea por medio de fármaco o por medio físico. Ahora, si nuestro paciente tiene la temperatura menor de 35.7.6, ya nuestro paciente está en hipotermia, que es el término que se ha mencionado hoy en día para ello. Y por lo tanto, nosotros debemos de saber cómo mantener a nuestro paciente. Si tienes preguntas, me lo sabré en la caja de los comentarios, que con gusto te voy a responder. Y como te has dado cuenta, ese video lo estoy haciendo de la manera más sencilla para que tú puedas comprender cada uno de esos parámetros. Esos parámetros salvan vida y tú como enfermero
o estudiante de enfermería o medicina debe de conocer cada uno de ellos. El segundo parámetro que te voy a mencionar, y es el más conocido hoy en día, hay un sinnúmero de personas que se le ha conocido que están sufriendo de lo que es la presión arterial elevada, es decir, hipertensión, que más adelante te voy a hablar de ese parámetro. Pero, ¿qué es la presión arterial? Se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. En pocas palabras la he definido así, pero fíjate, el corazón genera presión durante el ciclo cardíaco para distribuir la sangre a los órganos del cuerpo. A ese proceso o a ese ciclo es que se le llama presión arterial. Pero ya conociendo la definición de la presión arterial, tú debes de saber cuando la persona está hipotensa o hipertensa y cuáles son los equipos que nosotros utilizamos para medir, equipos como este o como ese, que son necesarios que tú sepas manejarlo, que sepas utilizarlo para que no cometa los mismos errores. Suscríbete. Voy a preparar un video tutorial donde te voy a enseñar de manera sencilla y práctica cómo medir la presión arterial de manera rápida y sencilla. Ahora, hablando de los dos parámetros o de los dos términos que he mostrado hasta el momento con respecto a lo que es la presión arterial, el primer parámetro que te voy a mencionar es la hipertensión. ¿Cómo nosotros sabemos cuando una persona está en este término o está bajo esa condición? Bueno, la presión arterial mayor a los límites normales, a eso se le conoce como hipertensión. ¿Y cuáles son los límites normales? Para eso tú debes de conocer si el paciente está en reposo o está en alguna actividad que ejerza fuerza. Por lo tanto, en pacientes adultos se puede considerar hipertensión cuando la presión sistólica es igual o mayor a 140. La sistólica es el latido que tú vas a sentir cuando comienza a reducir la presión. En el video que tengo preparado, un video práctico de cómo medir la presión arterial, ahí te voy a explicar paso a paso cómo utilizar ese instrumento para tomar la presión. Ahora, la presión se define o se divide en dos latidos. La presión sistólica o latido sistólico y el latido diastólico, que tú debes de conocer cuál es el primero y cuál es el segundo. En ese video práctico te voy a hablar, te voy a explicar intrínsecamente de cómo reconocerlo de manera fácil y rápida. He hablado de lo que es la presión sistólica, que debe de mantenerse mayor a 140 o igual a 140. Ahora, la presión diastólica es igual o mayor a 90 miligramos de mercurio, que es la terminología por la cual nosotros reconocemos que se ha estandarizado lo que es la presión arterial. Ya conoce qué es la presión arterial, que es uno de los parámetros más importantes. Conoce qué es la temperatura y ahora vas a conocer qué es el pulso y de qué manera nosotros podemos tomar el pulso en nuestros pacientes y aún así en nosotros mismos. El pulso nosotros podemos identificarlo también de otra manera, como la frecuencia cardíaca. Y hablando de la frecuencia cardíaca, hay dispositivos que nosotros utilizamos comúnmente, como lo que es el dispositivo de osimetría, el cual mide lo que es el pulso, o sea, los latidos por minuto. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto, como te lo he venido enseñando. Por cada latido se contrae el ventrículo izquierdo y expulsa la sangre al interior de la aorta. Son términos que quizás en ese momento tú lo ves como muy elevado, pero son términos que tú debes de conocer. ¿Cuáles son las cifras o cuál es el estándar para poder reconocer cuando el pulso es normal o no es normal? Las cifras normales de la frecuencia cardíaca del pulso en el paciente adulto hombre, porque vamos a definirlo así, adulto hombre o adulto mujer. En adulto hombre, el normal es de 70 por minuto, según alguna literatura, aunque otra literatura engloba que es de 60 a 100 latidos por minuto, está normal. Pero la literatura que nosotros estamos utilizando nos simboliza que en adulto hombre es 70. Y en adulto mujer es
80 latidos por minuto, oscila entre 60 y 80, aunque otros autores resaltan que oscila entre 60 y 100 latidos por minuto y se toma de manera fácil. Para ello no vamos a utilizar ningún dispositivo, podemos utilizar lo que es nuestra extremidad en nuestras manos para poder tomar lo que es el pulso. En el video que tengo preparado, un video práctico donde te voy a enseñar de qué manera podemos tomar el pulso y cuáles son las zonas más eficientes para tomar el pulso del organismo o del cuerpo humano. Así que presta atención para que cuando yo suba ese video tú puedas aprender cuáles son las zonas y la manera más eficaces para tomar lo que es el pulso o la frecuencia cardíaca. Como hablé de la temperatura y me dirigí a lo que son los dos términos utilizados en la temperatura, hipotermia e hipertermia, y hablé de la presión arterial, de lo que es hipotensión y hipertensión. También en la frecuencia cardíaca nosotros tenemos dos condiciones o dos parámetros que debemos de saber identificar. Y para ello debemos de conocer el estándar del cual te estaba hablando. El primer parámetro es bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? Es la disminución de los latidos cardíacos con frecuencias menores de 60 latidos por minuto. A esa condición se le llama bradicardia. Otros autores hablan menores de 70 e incluso he visto en alguna literatura que habla de 50 hacia abajo. Pero el otro término o la otra condición es taquicardia. Cuando una persona entra en taquicardia, cuando una persona entra en taquicardia bajo esta condición, cuando la frecuencia cardíaca es superior a los 100 latidos por minuto, o sea, superior, taquicardia. Bradicardia inferior a 60 latidos por minuto. Son conceptos, son condiciones que tú debes de conocer para que podamos brindarle un mejor servicio a nuestros pacientes. El último parámetro que te voy a hablar a continuación, y por ser el último no es el menos importante, también es importante porque ese parámetro, por medio de ese parámetro o a esa funcionalidad nosotros podemos salvar vida, es la respiración. ¿Qué es la respiración en el cuerpo humano? Es el proceso constituido por el transporte de oxígeno hacia los tejidos corporales, nuestro tejido, y la expulsión de dióxido de carbono. Oxígeno, dióxido de carbono. Bajo esa condición nosotros conocemos dos términos que desde la primaria se nos han venido enseñando, lo que es la respiración y la inspiración. Son dos términos que nosotros debemos de saber conocer como enfermeras, como enfermeros. Y ya que estamos en un ambiente donde nosotros queremos llevar nuestra profesión al siguiente nivel. En cada uno de los parámetros vitales te he hablado del estándar, de los valores normales. Para este también tenemos valores normales. ¿Cuáles son los valores normales de la respiración? Y te lo voy a simplificar de la siguiente manera. La frecuencia respiratoria normal de un paciente adulto sano en reposo está oscilando entre 15 a 20 respiraciones por minuto. Adulto normal en reposo es un margen que nosotros vamos a tener oscilando entre 24 a 28 respiraciones por minuto. Y en el video tutorial práctico que tengo desarrollado de cómo tomar la respiración de manera fácil y específica, te voy a enseñar cuando un paciente está en reposo y de qué manera nosotros podemos tomar la respiración sin utilizar ningún equipo. Solamente nosotros mismos con la experiencia, con nuestra competencia, vamos a poder tomar la respiración de manera fácil y rápida. Vamos a tener video práctico con cada uno de los parámetros vitales e incluso te voy a enseñar en cada uno de esos videos cuál es la manera más fácil de tomar cada uno de estos signos vitales. ¿Por qué? Porque cada uno de estos signos vitales pueden salvar una vida si nosotros sabemos cómo tomarlo de manera rápida y específica. Suscríbete. Nos vemos.